Amén. Entonces, bueno, vamos a empezar con la carta de Pablo a los Colosenses. Y esta es una carta bastante especial para mí. Este es del libro 51. Y en los libros que hemos venido aprendiendo, ha sido siempre, ¿no? Ver el corazón del Señor, descubrir a Jesús, que para eso estamos en cada libro de la Biblia. Y aquí yo hice un poquito de trampa porque con Rosy generalmente hacemos el calendario para invitar a las hermanas y les decimos, y generalmente no les damos opción de libro, sino ya les pedimos que nos ayuden con determinado libro, pero en esta ocasión yo elegí. Gracia del Señor me dio la bendición de elegir la carta a los Colosenses, porque realmente es de todas las cartas de Pablo, para mí Colosenses es el corazón de Pablo con una urgencia. Todas las cartas son hermosas, ¿no? Efesios habla acerca del cuerpo de Cristo, lo hemos visto, la iglesia. Filipenses, esa carta del gozo, ese gozo supremo en medio de cualquier circunstancia, pero Colosenses para mí es una carta para hoy, para el 2023, a estar con los ojos bien atentos, con los oídos bien atentos, los sentidos, como dice su palabra, apercibidos, porque vivimos días difíciles. Y no es muy distinto a lo que vivían los colosenses. Entonces, tienen su Biblia ahí a la mano, su cuadernito, su libretita de apuntes. Yo les voy a animar a que puedan ir ahí, podamos ir juntas y vamos a ver de qué se trata esta carta a los colosenses. Hice una presentación sencillita y acá está, ¿no? Descubriendo a Jesús en la carta a los colosenses. Es parte de estas 4 epístolas de la prisión. Pablo las escribió desde Roma cuando él estaba preso. En su primer encarcelamiento, Pablo envía cartas a Roma, más o menos en los años 60, 62, después de Cristo, ahí está mala, es después de Cristo, desde Roma a la iglesia de los Efesios, ¿no? Y ahí, como decíamos, habla acerca de que la iglesia es el cuerpo y cómo debemos comportarnos. Filipenses, el andar cristiano. Colosenses, Cristo es la cabeza. Y Filemón, la cristiandad en acción. El perdón, que será una carta que le estudiaremos este año, si el Señor lo permite también. Pero en Colosenses, Cristo es la cabeza. Estas 4 cartas salieron de Roma, ¿sí? Se cree que al mismo tiempo, o sea, por ese mismo año. ¿Y por qué a los colosenses? ¿De dónde venía? Vamos a ver un poquito esta ciudad de Colosas. Me encanta esta palabra, colosal. Era una ciudad, Colosas era una ciudad grandiosa, extraordinaria. Estaba formando este triángulo de ciudades en la provincia romana de Frigia. Ahí estaban las otras 2 ciudades, la Odisea y Hierápolis. ¿Se acuerdan de la Odisea? La leemos también en Apocalipsis, cuando el Señor les habla acerca de que no son fríos ni calientes, que por cuanto son tibios, Él los va a vomitar de su boca, dice el Señor, al final de los tiempos. Era una ciudad cerquita, Colosas a esta la Odisea. Y Hierápolis dice que era una ciudad que contenía aguas termales. Y Colosas también estaba atravesada por un río. Y al unirse estos, pues en la Odisea formaban estas fuentes de aguas tibias, ¿sí? Que no servían para cocinar, porque se necesitaba el agua fría para lavar, pero tampoco era agua caliente. En esta parte importante estaba esta colosal ciudad, colosal ciudad. Era una ciudad próspera, famosa, porque dice que aquí se criaban ovejas de lana negra. Ahí habían las ovejas negras de la familia. Las ovejas de lana negra, que era muy costosa en esa época, ¿sí? Porque no era común. Una ciudad que aparentemente fue devastada por un terremoto en el año 64 después de Cristo. 2 años después de que Pablo les envía esta carta, ocurre este terremoto y aparentemente la iglesia ahí, ¿no? se sostuvo, pero ya la ciudad
al ser devastada por un terremoto, ya no era una ruta para pasar a las otras ciudades, sino que, claro, la gente busca una ruta alterna y esta ciudad perdió el ser tan comercial, ya no era visitada, porque ya había otra ruta para pasar, ¿sí? Esta iglesia no fue fundada directamente por Pablo. Pablo nunca llegó a Colosas. Él estaba preso en Roma y si bien él visitó otras iglesias, por ejemplo la de Éfeso, que estaba muy cerquita, no pasó para Colosas, pero la fundó un discípulo de Pablo, Epafras. Él conoció a Cristo a través de Pablo, ¿sí? Y es especial esto, ¿no? Porque finalmente Pablo sí fue como, digámoslo de algún modo, su autor intelectual, porque fue él quien guió a Cristo a Epafras, porque fue él quien discipuló a Epafras. Y Epafras lo va a visitar y le cuenta que la iglesia va muy bien, que los hermanos recibieron el evangelio, que están tratando de crecer, pero hay un problema grande. Acuérdense que todas las iglesias, ¿no es cierto? Nuestras iglesias locales pertenecen a una ciudad, ¿verdad? Nuestra iglesia acá, la iglesia Fuente de Vida, está en la ciudad de Riobamba. No somos la única iglesia, hay varias iglesias aquí en Riobamba, iglesias cristianas, evangélicas, eh, y nos desenvolvemos dentro de una cultura distinta. No es la misma cultura la de Riobamba que quizás la de Esmeraldas, ¿sí? Otra provincia acá del Ecuador, o la de Guatemala. La cultura es distinta, las costumbres son diferentes, hay tradiciones diferentes, ¿verdad? Bueno, dentro de esta ciudad de Colosas, ellos habían sido influenciados básicamente por la cultura griega. Si bien ahorita pertenecían ya a Roma, ¿se acuerdan? Hay un dicho que dice, Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma. La cultura griega era muy, muy fuerte porque los griegos se habían determinado explorar el conocimiento, la sabiduría. Bueno, dentro de esta cultura griega, esta iglesia de los colosenses estaba surgiendo y había un peligro grande, que lo vamos a estudiar ahora. Actualmente, Colosas ya no existe, no existe esta ciudad, claro, perdió su importancia, fue relegada, se levantaron otras ciudades, ¿no? que fueron más preeminentes ya para la época, pero el sitio donde quedaba Colosas es en la actual Turquía. Vamos a poder ver ahí un mapa, vemos, y en este es un mapa de los viajes de Pablo, y vemos, ¿no? Si ven hasta hacia abajito, la parte que dice Colosas, abajo, el escrito, ahí cerquita dice Jerusalén, y vamos a ver siguiendo las flechitas amarillas, cómo Pablo fue llevado hasta Roma, hasta acá arriba. Fue un viaje largo, él padeció un montón de cosas dentro de ese viaje, ¿se acuerdan? Eh, y llegó finalmente a Roma, pero estando en Roma, prisionero Pablo en esa prisión domiciliaria la primera vez. Preso, ¿por qué? Porque él declaraba que su Dios, Jesucristo, había sido clavado en una cruz, sepultado, pero al tercer día resucitó. Y si vemos en el libro de los Hechos, a Pablo le acusaban de eso, ¿no? Decían, es de la secta de un tal Jesús que estuvo muerto, pero que Pablo afirma que está vivo. De ahí es eso. Y le decían, bueno, pero no veo nada grave, ¿se acuerdan? Estos emperadores que le visitaron y todo, y decían, pero yo no encuentro nada grave en Pablo, pero él apeló, él pidió ir a César, él pidió ir a Roma y bueno, tú pediste, allá te vas. Y era plan del Señor, porque en este viaje tan extenso, que al final él no pagó el viaje porque era un prisionero, bueno, en estos barcos en los que él se subió como prisionero, fue predicando a Cristo y en los puertos a donde él llegó fue predicando a Cristo y fue el plan de Dios. Por eso Pablo dice que él nunca renunció a sus prisiones, porque los vio más bien, como decía Filipenses, una oportunidad para que el evangelio redunde en todo lugar a donde Pablo fue. ¿Sí? Y desde allí ya en su primer encarcelamiento envía estas 4 cartas, dentro de esas la de Colosas, y miren que el regreso es largo,
porque si Epafras lo visitó acá en Roma, y tenemos ahí otro personaje importante que era Onésimo, este siervo que había robado a Filemón, que estaba también acá en Roma, y luego regresan. Si ven la ruta, es larga. De Roma, regresar a Colosas es un viaje extenso, pero vuelven con esta carta, ¿no? Y me gusta que al final de la carta Pablo les dice, bueno, esta carta que yo les envío, colosenses, léanlo ahí en la iglesia. O sea, no se lo mandó a una sola persona y ya, a ver, les cuento lo que Pablo dijo. No, ustedes abren toda la carta y delante de toda la congregación la van a leer. Y una vez que la terminen de leer, que toda la iglesia escuchó mi mensaje, lo que Pablo escribía, lo que el Señor Jesús les decía a través de Pablo, van a pasar esta carta a la iglesia de la Odisea. Y la carta que yo mandé a la Odisea, pues ustedes la van a leer, ¿sí? No se sabe bien sobre esta carta a la Odisea. Algunos piensan que es la misma carta que está escrita a los Efesios, porque Colosenses se enfoca en Jesús la cabeza y Efesios, la iglesia, el cuerpo de esa cabeza. Algunos piensan que son estas dos cartas, ¿no? Tal vez la que Pablo menciona, la Odisea acá. No lo tenemos claro, pero es lo que se cree, ¿sí? Y si avanzamos acá un poquito, vemos, ¿no? La fidelidad de estos mensajeros que llevaban las cartas. Un bosquejo pequeñito de qué se trata la carta y vamos a ver en primer lugar el saludo y agradecimiento que era típico del apóstol Pablo. Pablo siempre se presentaba, decía Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. Bueno, él empieza acá también presentándose en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Me encanta como Pablo siempre incluía a las personas que estaban junto a él. Decía, y yo creo que eso le guardaba mucho en humildad también, porque no es como yo, el gran apóstol, yo se los voy a decir. No, Pablo, y acá al lado mío está, ¿quién? Timoteo. Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ¿a quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermoso, ¿verdad? Y, ay, perdón, se me fue. Regresemos acá un poquito a la primera parte del bosquejo. ¿Sí? Lo vemos aquí. Y luego él habla acerca de que está agradecido por estos hermanos de esta iglesia, y ora por estos hermanos. Lo vamos a ver ya luego más detalladito. En segundo lugar, bueno, habla acerca de la preeminencia de Cristo. Cristo, la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios, Jesús es Dios, Dios es Jesús, ¿ya? Y lo vamos a ver por qué él hace énfasis en esto. Luego, termina este capítulo 1 hablando acerca de su ministerio, ¿no? De por qué él hace lo que hace, por qué se toma tanto tiempo en escribir estas cartas y enviarlas desde Roma hasta Colosas, ¿no? Y a los otros lugares tan distantes. ¿Por qué Pablo lo hace? Porque él estaba preocupado por la iglesia. ¿Sí? En el capítulo 2 vamos a ver la advertencia contra las filosofías falsas que, acuérdense, se estaban metiendo debido a esta cultura griega interesada más en la super sabiduría humana, ¿sí? Y luego en el capítulo 3, la vida en Cristo, que vamos a ver algo tan especial, ya dejando un poquito lo que es la doctrina, la teología básica, por así decirlo. Él viene a hablar de cómo aplicarlo esto ya, cómo hacerlo práctico, ¿sí? Cómo volcar a nuestra vida esta doctrina que él nos enseña en el capítulo 1 y 2. Y en el capítulo 4, pues, habla acerca ya de este cuerpo que somos, del equipo de Pablo, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 1 y les voy a pedir que puedan ahí buscar capítulo 1, ¿sí? Iniciamos. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El día miércoles fue lindo, en la iglesia tuvimos un tiempo de oración, en la reunión de oración, y recordábamos esto con las hermanas en el grupito que nos tocó orar,
¿Cómo oramos? ¿A quién oramos? ¿Por qué oramos? Sabemos que orar es hablar con Dios. ¿Oramos a quién? ¿Se acuerdan el modelo de oración que nos dio Jesús? Padre nuestro. ¿Ya? Oramos al Padre ¿en el nombre de quién? En el nombre del Hijo. Jesús nos enseñó, ¿no? Y me encanta el libro de Juan porque habla acerca de eso, Juan 14, ¿no? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿no? Él los dará. Orar en el nombre de Jesús. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Romanos nos dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, Él gime por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo está orando al Padre en el nombre del Hijo, confiando en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo es quien guía nuestras oraciones. ¿Y qué es lo que, por qué Pablo ora y qué es lo que pide? Pablo ora porque ha oído de la fe que tienen estos colosenses a través de Epafras. Epafras le contó, ¿no? Que ellos recibieron a Cristo. Dice acá en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Tres palabras especiales en estos versículos: fe, amor y esperanza. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, y el mayor de ellos es el amor. El mismo autor de Corintios, la carta a los Corintios, Pablo, aquí también a Colosenses les recuerda esto, de que de la fe, la esperanza y el amor. Esa fe que tienen en Cristo Jesús, el amor que tienen hacia los santos y la esperanza que está guardada arriba en los cielos. Un día veremos a nuestro glorioso Salvador, ¿sí? ¿Y cómo recibieron esta fe, este amor, esta esperanza? Pues a través del Evangelio. Estaba revisando algunos estudios respecto a Colosenses y me encantó. Sabemos que evangelio significa buenas nuevas, pero me encantó el trasfondo de la palabra evangelio, buenas nuevas. Y dice que evangelio en realidad es una palabra militar, que cuando terminaban la guerra, generalmente se enviaba al mensajero a dar la buena noticia, la noticia de victoria. Llegaban con el evangelio, la buena noticia, hay triunfo, vencimos en la guerra. Eso es evangelio, la noticia de victoria. Y el evangelio llegó a los colosenses, dice, esta noticia de victoria, ¿de qué? De que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, como él resalta de que esa acta de los decretos fue anulada. Esos decretos que estaban en nuestra contra se anularon y la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese es el evangelio. Jesucristo murió y resucitó. Por eso tenemos esperanza. No tenemos un Dios muerto. Si Jesucristo no hubiera resucitado, lo dice el mismo apóstol Pablo en Corintios, vana sería nuestra fe. Todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El evangelio completo no es solamente la muerte de Jesús y su sepultura. El evangelio es la buena noticia de que él resucitó, ¿sí? La victoria, la noticia de victoria. Jesús venció ahí, a esa guerra que él sostuvo en la cruz. Venció la carne, venció al mundo, venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo. Jesucristo venció. El evangelio, la noticia, la buena noticia de victoria. Esta noticia de victoria, dice versículo 6, llegó a ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Esto es especial, ¿no? Por eso agradece Pablo, porque no solo recibieron el evangelio, sí, reconozco que soy pecadora, reconozco que Jesús murió por mí, que resucitó, amén, oro ya. No solo eso, el evangelio produce fruto. El evangelio me hace una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy una nueva creación. Ahora ya soy de Cristo, adoptada por Cristo, fui hecha hija de Dios. Alguien decía, todos finalmente nacemos como esclavos, ¿sí? Debido al pecado original, todos nacemos como esclavos, con el ADN del pecado. No nacemos como hijos de Dios, nacemos como hijos de pecado, como hijos del enemigo. Y Jesucristo nos arrebató. En la cruz Él venció.
y debemos llevar fruto. Hemos nacido, pues crezcamos. Qué desesperante para una mamá, un bebé que no crece, nació pero no crece, ¿no? ¿Y qué necesitamos para crecer? Lo dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan en su salvación. La leche espiritual es la palabra, ¿sí? Y Pablo les dice acá, ustedes están creciendo, están llevando frutos desde el día que lo oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí está. ¿De quién aprendieron los colosenses? De Epafras. Y qué especial, ¿no? Saber, bueno, ustedes lo aprendieron de quién les guió a Cristo. Aprendieron el Evangelio y han aprendido que deben crecer. Este consiervo amado es un fiel servidor, Epafras. Síganle a él. Él ama a Jesucristo. Miren su vida, imítenlo. Les guió a Cristo, es su Padre espiritual. Él puede seguir alimentándoles. Qué hermoso la honra que Pablo da a Epafras. Me encanta, ¿sí? Porque él no dice, a ver, miren, les cuento, yo guié a Epafras, entonces, claro, su testimonio es muy válido porque fui yo quien lo guié. No, no, él resalta la fidelidad de Epafras, ¿sí? Y bueno, viene una segunda oración, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que podemos orar por muchas cosas, pedir por muchas cosas. Si usted está casada, si tiene hijos, si tiene nietos, generalmente uno ora al conocer a Cristo, ¿qué oramos? Por su salvación, para que amen al Señor, para que sean fieles al Señor en donde estén, para que sirvan al Señor en donde vayan. Y Pablo dice que lo que él pedía, versículo 9, es que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para eso, ¿para qué? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Puedo pedir que mis hijos sean muy inteligentes, que les vaya bien en la escuela, en el colegio, en sus profesiones, pero yo necesito que sobre todo mis hijos tengan esta sabiduría e inteligencia espiritual. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Y con ella vamos a ser alejados del pecado, ¿sí? Puedo tener mucha inteligencia, mucho conocimiento. ¿Se acuerdan de Salomón? El hombre más sabio que ha habido. Y en Eclesiastés él nos detalla todo lo que él exploró, investigó, descubrió, en todo lo que él se metió, porque era sumamente inteligente, súper sabio. Dice que no hubo otro hombre como él, a quien Dios le dio sabiduría. Pero ¿cuál era el problema de Salomón? No era fiel. Salomón era sabio, pero no era fiel. ¿No? Y si algo, personalmente clamo al Señor, sí por sabiduría, pero fidelidad. Fidelidad hasta el último de mis días. Fidelidad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que al final, ¿cuáles son las palabras que Él va a decir? Bien, buen siervo y fiel. No, va a decir bien, buen siervo y sabio. Bien, buen siervo e inteligente. Bien, buen siervo y trabajador. Bien, buen siervo y fiel. Fiel. La persona fiel es obediente. La persona fiel es sincera, es verdadera. Sí, es fiel, el fiel y verdadero es Jesucristo, nos dice en Apocalipsis. Él es fiel. Su fidelidad hacia nosotros nunca cambia, nunca cesa, no depende de mí, de lo que yo haga o no haga para Él. Él es fiel. Pablo ora para que ellos sean llenos de conocimiento, de sabiduría espiritual. Es distinta. ¿Para qué? Para poder agradar al Señor, poder agradar al Señor en todo y crecer, ¿sí? Y me encanta, ¿no? Dice en el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre, nuevamente oramos al Padre, que nos hizo aptos, nos hizo capaces para participar, para ser parte de la herencia de los santos en luz.
Mi herencia, ¿cuál era? Al ser yo pecadora, mi herencia era la muerte. Pero dice acá que el Padre nos ha permitido participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué estamos aquí en esta reunión? Porque la sangre de Jesucristo nos une. ¿Qué es lo que nos une? A muchas quizás no nos hemos conocido antes. ¿Y por qué nos hemos conocido? Tal vez aún solo a través de camarita, por la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Me encanta, ¿no? En la mitad. Es lo que nos une. Él hizo esa unión con el Padre y hizo esa unión con el cuerpo, la iglesia. El perdón de pecados. La libertad del pecado solo se logra a través de la sangre del Cordero. Y el versículo 15 empieza a dar un poema ¿a quién? A Jesús. Muchas personas dicen, sí, Dios Padre, Él es Dios, pero Jesús es el Hijo, pero él ya no es Dios. No. Juan 1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Y acá viene a decir en el versículo 15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el eco, es la reproducción exacta del Dios que no vemos. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es el autor, el rey de la creación. Y Pablo recalca la absoluta deidad de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Recuerdan qué pasaba con estos griegos? ¿Ellos a qué se habían entregado? A la filosofía, al humanismo, a adorar el cuerpo y la inteligencia y a descubrir cosas y a filosofar, este amor por el conocimiento, ¿sí? Era lo que ellos querían. Y dentro de esto tenían tantos dioses. Y esta iglesia, en medio de esta ciudad llena de esta cultura, está en peligro. Y entonces Pablo necesita recalcar que Jesús es la plenitud de Dios encarnada. Jesús es el primogénito de toda creación. Y no significa que Él fue creado primero. No. Porque Jesús es Dios. Lo vemos en Génesis 1. Hagamos, dice Dios, ¿sí? Dios en uno. Este glorioso misterio, quizás para nuestra mente finita, de que Jesús es Dios. Yo no oro a tres dioses, yo oro a un solo Dios. Hay ese ejemplo tan bonito, ¿no? De yo. A ver, yo Diana, soy hija, yo tengo mis padres, soy hija, mi relación con ellos es de hija, pero estoy casada, entonces yo Diana, esta misma Diana, soy esposa y también soy mamá. Esta misma Diana es mamá de Misael y Pablo, ¿sí? Esta misma Diana es amiga de Rocío, soy amiga, ¿sí? También soy hermana, ¿sí? Esta misma Diana, no son 3, 4 Dianas. Yo soy hija, yo soy esposa, yo soy mamá, soy una sola persona. Yo lo soy. Dios es una sola persona. Dios Padre, Él es Padre. Es Hijo, Dios Hijo. Y es Espíritu Santo. Él es una sola persona. ¿Sí? Por eso no oramos diciendo, oramos a ti en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No hacemos eso. Oramos solo en el nombre de Jesús porque es el mandato que se nos ha dado. Juan 14, oramos en el nombre de Jesús, al Padre, en el poder de su Espíritu. Él es uno, pero ellos estaban diciendo, bueno, los cristianos también tienen 3 dioses. No. Tenemos un solo Dios en 3 personas, ¿sí? Diferentes roles. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, el bendito Consolador. Él es el ser, nuestro ayudador. Ese es el Espíritu Santo, pero es una sola persona. Y Pablo acá lo está aclarando y se toma bastante tiempo. El capítulo 1 es el más extenso, por eso nos tomamos un poquito más de tiempo. Dice versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
en Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Exalta a Cristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, ¿sí? No es menos que Dios, es porque es hijo, Dios Padre, Él sí. No, 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 es Él mismo, ¿sí? Y vamos a tener esto bien presente. Todas las cosas en Él subsisten. Si nosotros vivimos, nos movemos y existimos, dice su palabra, es por Dios, por Jesucristo, por Cristo. Cristo es el soberano sobre todo. Cristo, ¿sí? Y acá en esta carta va a resaltar mucho las palabras todo, en todos, para que en todo, todo es absoluto. Jesús es Dios y Él es la cabeza. Jesucristo es Dios. Si Jesús no fuera Dios, entonces su obra en la cruz no tendría sentido, porque sería uno más. Sería un humano más o un ángel más, pero Jesús es Dios. Por eso su obra en la cruz me hace hija de Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Y por eso acá nos habla acerca de que por medio de Él, nosotras somos reconciliadas con el Padre. Somos reconciliadas. Y vamos a seguir viendo acá un poquito en las imágenes que estábamos. ¿Se puede ver? Voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, vámonos acá. Ay, no sé qué pasó. Al ministerio de la reconciliación. Algo le pasó a la compu. Al ministerio de la reconciliación. Reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Volver a unir. Volver a unir. Jesús nos vuelve a unir. Nosotras estábamos separadas de Dios. ¿Se acuerdan? Nuestros pecados habían hecho división entre Dios y nosotras. Déjenme ver si ahí se puede compartir. ¿Sí? Me gusta esta imagen porque vemos el abismo y acá lo leíamos que Él nos ha trasladado de este reino de las tinieblas, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo mediante la cruz por medio de su sangre. La reconciliación, de volver a unirnos con Dios, la preeminencia de Cristo. Si Jesucristo no fuera Dios, no hubiéramos podido tener acceso al Padre. Pero Cristo es Dios, ¿sí? Cristo es Dios. Versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nuevamente, esta palabra que estaba en el versículo 20, reconciliar, acá, reconciliado en su cuerpo de carne, porque el verbo se hizo carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¿Sí? La victoria, la buena noticia victoriosa. Jesús murió para reconciliarnos con el Padre. Jesús resucitó. Me encanta esta imagen porque muchas veces yo me siento como una niña delante de Dios y anhelo el día en el que voy a poder abrazar a mi Padre por medio de Cristo, porque Cristo es Dios.
Jesús no solamente es eminente, Él es preeminente, ¿sí? Él es superior, ¿sí? Esta es una carta superlativa y muestra a Jesucristo prominente. Si ven, Jesús es la imagen del Dios invisible, el ministerio de la reconciliación, la absoluta deidad de Jesús. Jesús es Dios, autor y rey de la creación, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso lo dice en el versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Pablo aquí va a avanzar, ¿no? Y al final del capítulo 1, hablando acerca de su ministerio. Y el versículo 24 me gusta mucho porque él dice que Pablo está padeciendo. ¿Y por qué padece? Si al final Jesús no es Dios, si Jesús no es real, si Jesús era un hombre más, ¿por qué Pablo, se acuerdan en el mapa que vimos al principio, se dejó tomar prisionero y él mismo apeló a hacer un viaje tan extenso para ir y dar testimonio de aquel que resucitado se le presentó en el camino a Damasco? Si Jesús no es real, ¿por qué Pablo padecía tanto? Jesús es real. Jesús es real. Y Jesús resucitó para formar una nueva nación. Y Pablo lo entendió, él decía, y lo dice, no, yo soy apóstol a los gentiles. Este misterio de que antes creíamos que solo los judíos necesitábamos de un Mesías y el Mesías venía solo por los judíos. Pero hoy sabemos este misterio que Jesús murió. Y en realidad no era un gran misterio porque ya Dios se lo había dicho a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la simiente de Abraham, todas, ¿sí? Entonces, Jesús de la simiente de Abraham es ese Mesías, ese Redentor prometido en Génesis, ¿sí? Que él iba a pisar, aplastar la cabeza del diablo y nos iba a restaurar, reconciliar, a volvernos a ese estado original que Adán y Eva perdieron cuando escucharon y obedecieron la voz de Satanás, ¿sí? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Y vamos acá al capítulo 2. Pablo termina diciendo en el capítulo 1 que como es real, él con toda potencia lucha, dice, con la potencia, el poder que Dios le ha dado, el Espíritu Santo, predicando el Evangelio, y él se esfuerza. Y en el capítulo 2 continúa la idea, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y por qué Pablo dice esto? Tengo una gran lucha, realmente yo estoy preocupado por ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo estaba preocupado por estas iglesias de Colosas, de la Odisea que estaba ahí? Más abajo menciona Hierápolis. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tiene esta gran lucha? Lo vamos a ver en el versículo 4. Dice, esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas, palabras bonitas. Les van a persuadir, les van a seducir, como lo hizo Satanás con Eva. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Saben, hay esta gente que busca seducir, pero yo me gozo de que ustedes permanecen firmes en su fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no es una emoción, la fe no es un entusiasmo. Todo hoy en victoria, que hoy yo voy a ser bendecido. Eso no es fe. Amada, eso es motivarte y automotivarte y es bueno animarnos, pero la fe es la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero yo? Que ni una jote ni una tilde va a dejar de cumplirse, que todo se va a cumplir. Romanos 10:17. La fe es la palabra de Dios. De ahí viene la palabra de Dios, de la fe, mi fe. Yo no produzco fe, la fe es
que fruto del Espíritu también a través de la palabra de Dios. Cuando yo escucho y yo creo, ¿sí? Creo a su palabra y se produce fe en mí. Y Él les dice, me alegra de que estén firmes, de que estén disciplinados, de que estén estables. Porque así como recibieron al Señor Jesucristo, así como ustedes creyeron esa gloriosa palabra de victoria, Jesús resucitado, andad en Él. Versículo 7, arraigados, agarrados, así con las raíces bien profundas y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Quién les enseñó? Epafras, abundando en acciones de gracias. Epafras le enseñó, Pablo le enseñó a Epafras, qué precioso que es el ministerio del discipulado. Pablo presenta a Cristo y discipula a Epafras. Epafras va a su ciudad porque él era de Colosas y presenta a Cristo allí y discipula a estos hermanos allí y la iglesia crece ahí. Y entonces Pablo dice arraigados, agarrados, agarrados con esas raíces bien fuertes y sobreedificados en Cristo. Así confirmen su fe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dijo el Señor? ¿Qué nos dice Él? Que por sus frutos nos van a conocer, les vamos a conocer, ¿sí? Por nuestros frutos. Pero el fruto es producto de la raíz, ¿sí? El fruto es producto de la raíz. Si mi raíz es Jesucristo, mi Salvador, Cristo en mí, la esperanza de gloria, el fruto que yo voy a dar va a ser glorioso. ¿Por qué? Porque no nace de mí, nace de Jesucristo. Crece en mí a medida que yo crezco en la palabra y es lo que voy a dar. Epafras estaba dando fruto, sí, él conoció el evangelio, recibió el evangelio y lo transmite y ahora está dando fruto. Una iglesia gracias al testimonio de este varón. Qué especial. Amada hermana, ¿qué fruto estás dando tú? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás transmitiendo? Jesucristo en ti, la esperanza de gloria. Reproducirnos en alguien más. Y quién sabe, por tu testimonio, tal vez cuando tú te das tiempo para orar con un niño, para enseñarle la palabra de Dios a un niño, tal vez ese sea el futuro pastor de una iglesia. O tú misma, el sostén de alguna hermana que será esposa de pastor, hermana que discipulará a otras. Amada hermana, ¿cuál es tu raíz? ¿Jesucristo es tu raíz? Bueno, veamos tu fruto. La raíz se conoce por el fruto. La raíz se conoce por el fruto. Y entonces Pablo continúa en el versículo 8, mirad que nadie os engañe. Mira, atenta, atenta, que nadie te engañe, que nadie te cautive por medio de filosofías y huecas sutilezas. Un pastor decía, refiriéndose a esto, no se dejen engatusar. No se dejen engatusar. No sé si en otros países se usa esta expresión. No te dejes engañar. Dicen, me vendieron gato por liebre. No te dejes engatusar por medio de estas filosofías huecas, estas tradiciones de los hombres, dice ahí, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a ver acá. Si se puede ver, espero que sí. Yo quiero enseñarles una imagen de qué es lo que esta gente hacía, qué hacían la cultura ahí en Colosas. Nuevamente, acuérdense que estamos en una ciudad, una iglesia que está en una ciudad donde prima el politeísmo. ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Se puede ver? Cristianismo bajo presión. Estas famosas esculturas griegas, el culto al cuerpo, ¿no? Necesitamos saber más y somos más inteligentes que el resto de la gente del mundo. El humanismo versus el cristianismo. Este politeísmo mítico que ellos tenían, ¿no? Estos dioses griegos y el dios Zeus y qué sé yo, y que bajaba y tocaba y eran los hijos de los dioses.
y tenían, ¿no? Todos el dios del viento, el dios del agua, y tenemos, ¿no? Que el famoso Neptuno y todos estos dioses, ¿no? Y hay tantas películas de esta mitología griega. Bueno, ahí, en este primer siglo, en el año 60, que surge esta iglesia, ya habían este tipo de cosas, este culto al cuerpo, estas tradiciones. Era una mezcla de religiones orientales, griegas, romanas. Realmente estos cristianos estaban bajo tanta presión que por eso Pablo, como leímos, decía, yo lucho. Este gnosticismo, ¿no? Este conocimiento superior que ellos pensaban y querían tener, de conocer misterios. ¿Qué es lo que los griegos querían? La felicidad, felicidad mediante que la juventud eterna, ¿no? Y por eso exaltaban tanto al cuerpo y que los dioses se unían a los humanos y todas estas cosas y tenían hijos y eran estos iluminados divinos, supuestamente. ¿Y qué vienen a hacer? Pues vienen a presionar a los cristianos y aún hacerles dudar si deben ellos también creer y adorar ángeles. Leí un poco sobre la historia de la ciudad de Colosas, esta colosal ciudad. Dice que ellos tenían ahí el templo al arcángel Miguel. Y, ¿saben? A veces he conocido personas que se dicen ser cristianas y que también están como orando ángeles. Creo que por eso Pablo nos repite tanto, ¿no? ¿A quién oramos? ¿Por qué? En el nombre de quién Jesús es Dios, no hay más. Pero tienen ahí y le prenden el incienso y la velita y no es que solo un adornito porque el angelito de la guarda, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, entonces tengo la imagen de un angelito por aquí o le digo a mis hijos que los angelitos te cuiden, que tengas una buena noche y el ángel de la guarda te cuide. Cuidado, cuidado porque estas, dice aquí, son huecas sutilezas, pero son sutilezas que pueden llevarme a confundir. ¿Sí? Es tan sutil, pero es hueco, porque un ángel no murió por mí, porque ningún ángel ha pagado por mis pecados, sino el mismo Hijo de Dios, que es Dios mismo, Jesucristo. Cuidado, cuidado, ¿sí? Era realmente una sociedad y yo les decía al principio que a mí esta carta me gusta tanto porque no dista mucho de lo que es nuestra sociedad actualmente. Y entonces Pablo vuelve a afirmar 2:9. Vamos ahí, a ver, 2:9 dice, porque en Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, otra vez todo, plenitud. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo me hace completa. Yo no necesito guardar ningún rudimento, poner la sábila en la puerta, la herradura a la entrada, el gato que llama para que tener clientes, poner la pulsera roja a mis hijos, que pasarles el huevo, que acá yo he visto mucho, ¿no? Y por eso digo, me encanta esta, porque acá en la provincia donde hoy vivo, en Chimborazo, hay muchas de estas tradiciones que les pasan el cuy, que les pasan el huevo, que les curan del mal aire, que les pasan las hierbas, que le pasan la ortiga, y son hermanos cristianos, pero se están dejando ganar por la mala hierba, por la cizaña, que son los rudimentos del mundo, tradiciones huecas, filosofías vanas. Se están dejando engatusar, porque tú estás completa en Cristo, y si te enfermas, si tu hijo te enferma, no necesitas pasarle hierbas y ortiga, el huevo, el cuy, no necesitas hacer eso, no debes hacer eso. Necesitas preguntarle a Dios cuál es su propósito y si es en su santa voluntad sanarte, que así sea, para darle gloria a Él. Y si no, pues la muerte es ganancia, decía Pablo. ¿Por qué oramos tanto por sanidad y tan poquito por santidad? ¿Sí? Vivimos en medio de una cultura que se llena de tradiciones, de supersticiones, dejando de lado la deidad, la potestad, la soberanía
de Dios, ¿sí? Y vamos a ver acá, ¿no? Avanzando en este capítulo 2, vemos, miren lo que sigue diciendo. Dice en el versículo 11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No necesito un huevo, un cuy. Necesito Jesús que se levantó de los muertos, su Santo Espíritu que le levantó de los muertos. El Padre. Y a vosotros, dice versículo 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Me encanta, ¿no? Dejen esto. Dice, ustedes están con la mente hinchada por su propio razonamiento, estas filosofías, estas tradiciones, estos rudimentos. Les hinchan la cabeza. Eso es lo que hacen. Les hinchan, les confunden. Y si ustedes se someten a eso, van a confundir a otros. ¿Qué fruto van a dar? ¿Cuál es su raíz nuevamente? Si su raíz es Jesucristo y da la imagen del bautismo, ¿se acuerdan cuando somos bautizados? ¿Qué se representa? Al ser yo sumergida, la muerte de Cristo, la sepultura, y al salir de las aguas, la resurrección a vida nueva. Por eso los cristianos evangélicos no bautizamos por aspersión, porque la aspersión no simboliza nada. El bautismo de inmersión, sumergidos, representa a Jesús muerto y yo muerta con Jesús, Jesús sepultada y yo sepultada con Jesús. Y el momento de salir de las aguas, yo resucitada a una vida nueva. Cristo anuló todo. En la cruz Él pagó todo, canceló esa acta de decretos que me era contraria. Entonces no necesito hincharme con estas filosofías. Cristo es todo lo que necesito. Y el versículo 10 dice, ustedes están completos en Él, completos en Él. Por tanto, sigue avanzando, versículo 16, nadie les juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta. Ellos no eran judíos, acuérdense, los colosenses eran gentiles, eran gentiles. Entonces también se metía nuevamente que la doctrina judaica de, bueno, pero guarden los sábados, bueno, pero tienen que comer esto, no coman este otro, y no les viene, nuevamente volvemos al 2023, es que tienes que tomar tantos vasos de agua. Está bien cuidar nuestro cuerpo, pero no idolatrar, ¿no? Y dice que ellos tenían reputación, como dice acá, ¿no? De disciplinados. No, yo no como carnes rojas, solo verduritas. La dieta de Daniel. Sí, pero Daniel no comía carne porque esa era carne sacrificada a los ídolos. Ya, pero yo pienso que cuando él vivía en Israel, claro, él celebraba la Pascua, comía el cordero, ¿sí? No es que él no lo hacía, ¿ya? Cuidado con esto. Y dice acá, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, ¿sí ven? Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí está lo que decíamos hace rato, ¿no? No se dejen llevar por estas tradiciones, estas costumbres, estas filosofías. Actualmente es lo que lo vemos, ¿no? No hay que matar a los animales son sujetos de derecho, el agua es objeto de derecho, pero se puede abortar. Estas filosofías, nosotros somos más inteligentes porque cuidamos la naturaleza, porque sembramos árboles. Claro que hay que hacerlo, el Señor dice que al principio nos puso para gobernar sobre su creación, debemos cuidarla, pero no idolatrarla. Tampoco idolatrar nuestro cuerpo, nuestra comida. Y el Señor les decía, miren, lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, no es lo que pasa al vientre. Llega al vientre y se va a la letrina. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que está en el corazón. Lo que está en tu corazón, eso te contamina. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las iras, las envidias, todo eso.
y eso contamina al hombre, dijo el Señor Jesús. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas que les daba reputación de ser disciplinados, más inteligentes, ¿sí? Más intelectuales, no le da puntos a usted delante de Dios. Si usted come chancho o no come chancho, no se preocupe, no le hace más ni menos salva. Jesús derramó la misma sangre por el que come vegetales que por el que come chancho, ¿ya? Pero hoy también hay estas discusiones en iglesias. No, es que hay que juntarse los sábados. ¿Por qué? Jesucristo resucitó el domingo y él dijo, cada primer día de la semana, el primer día es el domingo, ustedes se van a unir y van a celebrar la Santa Cena, a recordarlo en memoria de mí hasta que yo regrese. No se vuelvan a eso. Y es parecido a lo que les dijo a los Gálatas. Capítulo 3. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto con Cristo y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No se fijen en las cosas de acá de la tierra, en estas filosofías, en estas tradiciones. No. Si tú resucitaste con Cristo, pon tus ojos en Cristo. Es fácil. Suena fácil, ¿no? Pero somos nuevamente fáciles de seducir, como Eva, ¿no? Tendemos a mirar a los costados. ¿Qué hacen los otros? Entonces yo también. No. Si tú resucitaste con Cristo, tus ojos arriba, porque tu vida, dice, está escondida, está fundida. Me encanta, ¿no? Uno no ve todo el oro, no sé, yo tengo un anillo acá. No puedo ver todo el oro que fue fundido, pero está fundido, todo está pegado. Así tu vida está fundida en Cristo, porque Cristo vive en ti, porque fuimos selladas con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está fundido en mí, no se va como en el Antiguo Testamento que iba y venía, ahora Él está fundido en mí. Pero mi estuche, mi carne permanece. Entonces yo necesito estar arraigada nuevamente en su palabra para dar frutos. Y aquí hay una orden, 3:5, haced morir. Maten, asesinen lo terrenal que hay en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Acuérdense de esta cultura. Fornicación, esta sexualidad sin límite, ¿ya? Sin el límite, sin el marco de límite que nos da el matrimonio. Esta impureza. Ellos no tenían problema en hacer esculturas de cuerpos desnudos para que todos lo vieran, aún exhibirse como modelos y que los niños lo vieran. Pasiones desordenadas. Y hoy vemos cosas similares, ¿no? Que si uno dice, es mi cuerpo, nadie tiene por qué verme, porque a mí me gusta, yo me siento orgullosa. Si quiero abortar, es mi cuerpo. Si quiero enseñar a andar semidesnuda, es mi cuerpo. Pasiones desordenadas. Si quiero tener relaciones con un hombre, siendo hombre o mujer con mujer, ahora aún en países, ¿no?, que están permitiendo la pedofilia, ¿no? Porque el niño dijo que a él le gustó y que él quería también que le tocaran. Esta cultura en la que se desarrollaba la iglesia de los colosenses, ¿no?, es muy similar a la que ahora nosotros vivimos. Y nuestras iglesias están en medio de esta cultura. Por eso necesitamos escuchar estas alertas que Pablo da, porque es tan actual. Les digo, para mí es Pablo hablándome hoy en el 2023. Y él les dice, ustedes anduvieron en esas cosas antes, pero ahora ustedes ya conocieron a Cristo, ¿sí? Ustedes ya por eso dice, desecha estas cosas. Versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No se mientan los unos a otros. Habiéndose despojado del viejo hombre, revístanse de Cristo, el cual nos va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Si ven otra vez la palabra todo, todos, ¿ya? Nadie es más. El judío, porque, es que Jesús vino de los judíos. No,
El griego, porque nosotros somos más filósofos, los romanos, ay, porque nosotros somos fuertes militarmente. No. El libre, porque ya yo no soy esclavo de nada. No, no hay nada de esto. ¿Qué vale en mi vida? Cristo. Quita a Cristo de mi vida y ¿qué queda? Yo digo, un costal, una bolsa de pecados. Eso es lo que queda. ¿Sí? Si hay algo bueno en mi vida, ¿qué es? Es Cristo. Si hay algo bueno en su vida, mi amada hermana, ¿qué es? Cristo. Porque separadas de Él no podemos hacer nada, no somos nada. Y dice, por eso vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Pónganse esta nueva ropa. Y me gusta mucho el versículo 16, me encanta porque dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, es decir, aconsejes en toda sabiduría, pero la de Dios, ¿no? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Así como oramos en el nombre de Jesús, todo lo que hagamos debe ser hecho en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego vienen los deberes, ¿no? Vimos ya estar arraigadas, Jesús es Dios, en Él está toda la plenitud de la deidad. No debemos escuchar estas filosofías, estas tradiciones del mundo, huecas sutilezas. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, debemos hacer morir todas esas cosas, tenemos una vida nueva y más bien vestirnos como escogidas de Dios, siendo como Él, mostrando su carácter, aconsejándonos unos a otros. Y eso es tan bonito porque se acuerdan que Él dice que Jesús es la cabeza. Jesús es la cabeza. Entonces sigan su cabeza como cuerpo, estén unidos en amor. Y algo que me gusta mucho acá, ¿no? Que dice que debemos cantar. Y por eso en nuestras reuniones, me gusta mucho, en las reuniones a veces uno dice, ¿por qué en todas las reuniones de los cristianos siempre cantan? Bueno, porque aquí dice que cantemos y tenemos un himnario precioso, 150 salmos. La alabanza es especial. Vamos a alabarle al Señor cuando estemos con Él. Sofonías dice que el Señor canta sobre nosotros, ¿no? El Señor creó la música y la hizo tan especial y me gusta acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la música nos une. Si yo oro en este momento y usted ora, todas nosotras vamos a decir lo que hay en nuestro corazón para Dios, ¿verdad? Pero si ponemos una canción, todas vamos a cantar esa misma letra y a unirnos en ese mismo sentir. Si usted va al estadio de fútbol, no sé, a ver que juega la selección de su país, de nuestro país acá en este caso, Ecuador, ¿no? Cuando cantan, vamos, ecuatorianos, y todos gritan al unísono, un solo sonido, una sola voz, que esta noche tenemos que ganar y uno grita, vamos. Es un solo corazón y un estadio reventando con la misma canción. Es especial cuando en la iglesia cantamos juntos. Él vive, hoy vive el Salvador. Y juntas cantamos, porque Él vive, triunfará mañana. La alabanza corporativa es tan especial, amadas. Y Pablo acá les dice, canten, canten salmos, canten himnos, canten canciones espirituales a Dios. Eso les va a unir en un mismo sentir. Qué especial, ¿verdad? Él dice, bueno, instruyanse, aconséjense unos a otros y canten juntos. Canten juntos. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba preso? ¿Qué estaba haciendo? Cantando, uniéndose en un mismo sentir. Canten juntos. Y luego vienen ya los deberes, la vida personal, lo vemos, ¿no es cierto? Dejar de lado todo eso, desecharlo. Nosotros vivíamos metidos igual que esa cultura en todas estas impurezas, pero ahora nosotros hacemos morir, matamos todas estas cosas y nos vestimos de Cristo. Y él habla acerca de la vida familiar, cómo vivimos en familia. Bueno, en Roma
las mujeres eran consideradas como esclavas. ¿Ya? Pero Pablo acá viene a dar un nuevo modelo de familia, la familia cristiana. La familia cristiana es diferente y él habla, casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, ¿sí? Sujetas, no como esclava, sino como esa ayuda idónea, ayuda a tu esposo. Marido, ama a tu esposa y no seas áspero con ella, ¿sí? No seas duro con ella. Recuerda que nos debe unir el vínculo, el amor, que sigamos la paz, ¿sí? Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Y padres, no les exasperen a sus hijos para que no se desalienten, no estén ahí machaca, 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 y haz esto y te faltó hacer esto, pero no, pero saluda bien, come bien, vístete bien, camina bien, párate bien, duerme. Sus hijos se van a desalentar, no hagan eso. No les estamos diciendo que como familia, ahora cristiana, sean perfectos y caminen todos así como robots. No, no, vivan en esa libertad, animando a sus hijos, disfrutando el marido de amar a su esposa, la esposa siendo sensible a su esposo y no queriendo quitarle ahí el rol de líder que él tiene. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales, no haciendo las cosas como para el ojo humano, sino para Cristo, háganlo de corazón, ¿sí? Me encanta este modelo. Si ven cómo Pablo pasa de la doctrina especial, de estar arraigados, de no hacer caso a estas filosofías, a cómo ya se aplica, este es el fruto. ¿Saben cuál es el fruto de todo lo que yo les he dicho? Su familia, su familia. Ese es el fruto. Ahí se va a ver el fruto. Me encanta cómo él pasa. Bueno, pasamos al capítulo 4, ¿ya? El equipo del cristiano preso. Se necesita oraciones. Pablo inicia el capítulo 4, bueno, hablando a los amos, y en el versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Se acuerdan capítulo 1? Pablo empieza diciendo que él oraba por los colosenses, oraba porque ellos conocieron a Cristo, para que permanezcan firmes, oraba para que no se dejen guiar por esas huecas sutilezas, pero ahora Pablo les pide, ahora ustedes, amados hermanos, oren por mí, en su familia, en su iglesia y en Colosas, oren por mí, para que yo presente la palabra como debo presentarla. Estoy preso y aquí en Roma conozco mucha gente. Necesito que el Señor abra puerta para la palabra. Es lo que yo necesito, ¿sí? Y luego Él les recomienda, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y aquí está la imagen de este versículo que es muy especial. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada conversación que tú tengas debe tener gracia para que la otra persona sea edificada. Ahora tú conoces la verdad, la conoces, pero no por eso vas a ir donde tu vecino, ahí en tu barrio, ahí en esta ciudad de Colosas. Ay, vecino, usted es un inmoral. Vecino, usted anda viviendo desordenadamente. No, no, no. Para eso tú tienes tu familia, para dar testimonio, para mostrar. Y cuando presentes a Cristo, cuando converses de Cristo, hazlo con palabras sazonadas con sal. Muestra, ¿sabe, vecino? Yo antes también creía eso, pero ahora soy libre, ya no soy supersticiosa, porque entendí que Jesús pagó por todo. No debo tener miedo, no debo tener aquí la cola del conejo para la buena suerte, no debo tener el trébol de 4 hojas para que me vaya. No, no debo tener la estampita acá del ángel para que me cuide, supuestamente. Cristo lo hace. Él murió, fue sepultado y resucitó y vive, y vive, y vive en mí, y me cuida, y ya no tengo temor, no soy esclava del temor. ¿Se acuerdan, Efesios? Soy hija de Dios. Se necesitan palabras sazonadas con sal, ¿sí? Sazonadas con sal. Pablo dice, necesito tus oraciones, y él termina dando una lista de su equipo, porque Jesús es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. Abajo se ve un poquito una imagen, ¿no? Y se lo había puesto alrededor, de gente unida por las manos.
Y él da tantos nombres, y 5 de estos nombres aparecen también en la carta a Filemón, porque Filemón vivía en Colosas. Onésimo le había robado, huyó, estaba ahí con Pablo preso, recibe a Cristo y Pablo lo manda de regreso. Por eso vemos, ¿no? Que posiblemente la iglesia de Colosenses tenía su templo, funcionaba, sus reuniones eran en la casa de Filemón. Como toda la Biblia se une, toda la Biblia se une, ¿sí? Y el equipo de Pablo acá, bueno, él da las características y nuevamente me encanta porque Pablo no se exalta en la carta, él agradece a su equipo, agradece a Tíquico, que es un amado hermano y fiel ministro, a quien Pablo está enviando, llevando esta carta, para confortar. Me encanta, dice, Onésimo es un amado y fiel hermano, Aristarco es mi compañero, Marcos, recíbanle, porque él nos ayuda. Justo, ¿no? Este hermano Jesús llamado Justo, él también me ayuda y me consuela. Epafras, el que fundó su iglesia, es uno de ustedes. Él, ¿saben qué? Él es un varón de oración. Siempre ora por ustedes con un interés genuino. Es una bendición. Y está ahí Lucas, el médico amado. Demas, Ninfas, dice, salúdenle allá a la iglesia que está en su casa y manda un mensaje a Arquipo, le dice, cumple el ministerio que recibiste del Señor. Y Pablo termina esta carta diciendo, acuérdense de mis prisiones. ¿Por qué estaba preso Pablo? ¿Por qué estoy preso? Pues porque anuncio a Cristo resucitado, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos a Jesús en esta carta? Porque estamos descubriendo a Jesús acá. Lo vemos en toda la carta. Jesús es el centro y la razón de nuestra fe cristiana. Y quizás la parte más relevante, ¿no? Acá es que Él pagó todo, anuló todo, todos mis pecados allí. Cristo me da libertad, Cristo es prominente, Cristo es preeminente, Cristo me ha dado libertad para tener una nueva familia. Cristo me ha dado libertad y ya mi familia no necesita ser como era antes. Hoy mi familia es una familia cristiana, cada uno cumple su rol delante del Señor, unidos en amor, lavados con la sangre del Cordero. ¿Sí? Jesús, descubrimos a Jesús en toda esta carta, porque en ninguna otra carta Cristo resalta tanto. Él es la imagen del Dios invisible. Si yo hago un eco, el eco va a sonar igual. Hola, 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 el eco. Jesús es el eco de Dios, es la misma imagen. Jesús es Dios, el que pagó por mis pecados, anuló esa acta y resucitó por mí, me da vida nueva. Jesús aquí, en esta carta. ¿Y cómo lo aplico yo? Yo como mujer, bueno, me encanta la última imagen que vimos, porque como mujeres somos prontas a, a dar órdenes, a hacer el horario de la casa. La casa se mueve porque nosotras la movemos. Sin embargo, acá hay un llamado específicamente a las mujeres a estar sujetas a nuestros maridos como conviene en el Señor. Me conviene, porque nuevamente ya no necesito sujetarme a esta filosofía liberal de los griegos, ni esta filosofía opresora de los romanos, ¿sí? Tampoco necesito volverme a lo que los judíos hacían. Yo necesito, como conviene en el Señor, someterme a mi esposo. Y no es que yo soy menos que mi esposo, no. Es que yo le valoro a mi esposo y le apoyo. Qué especial que es ser ayuda idónea. El ayudador, el Espíritu Santo, Él es nuestro gran ser. Y la Biblia me llama a mí a hacer esa ayuda para mi marido, no a hacer su competencia. Y ese es el enfoque de Pablo acá. Mujeres, no compitan, sean de las que ayudan, sean de las que ayudan, no de las que compiten y quieren creerse mejores. Hoy lo vemos, ¿no? Y uno dice, en las noticias sale, ¿qué sale? Por fin ya de, no sé, 40 alcaldesas, 25 son mujeres, no sé, cosas de esas que lo mencionan. ¿Y qué nos enseñan? A competir. ¿Qué les enseñan a nuestras niñas? A competir, ¿no? Porque tú no eres menos que ningún varón y ningún varón te puede hacer sentir menos y cosas de esas.
en lugar de disfrutar el diseño precioso. Por supuesto que no soy menos, pero tampoco soy más. Pablo decía, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay... Todos somos completos en Cristo, pero tenemos diferentes roles y Él lo marca tan clarito. Como casada, estar sujeta. ¿Ya? Y si no estoy casada, siempre voy a estar bajo la autoridad de Cristo y tener otras autoridades. Qué feo que es encontrarse con una mujer peleonera, rencillosa, gotera continua, ¿no? Y como mamá me dice que no debo hacer esto, pero tampoco como sierva. Creo que todas, no sé, en cierto sentido, todas estamos bajo la dependencia de alguien, en su trabajo, en su iglesia, no sea de las peleoneras. Como mujer, someternos. Someternos no es, ay, dejar que nos humillen. Someterme es ser pacificadora, buscar la paz, seguir, ser de las que animan. ¿Se acuerdan que él decía, aconsejen, se exhorten, canten, pero no sean de las peleoneras, ¿sí? Que mi palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Como mujer, para mí, esta quizás es la lección más importante. Palabras con gracia, sujeta, buena, buena, no peleonera, ocupando el precioso rol de ser de ayuda, cumpliéndolo, ser ayuda, ¿sí? Y bueno, termina esta carta de esta manera y para mí realmente ha sido una bendición ver a Jesucristo a través de los colosenses, ¿no? De esta iglesia, ¿no? A quien Pablo les escribió y también nos lo dice a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo. Que sea el Señor quien nos lleve a recordar, ¿no? Que el fruto se conoce, ¿no? El fruto se conoce, pero el fruto se da según la raíz que tiene. ¿Qué raíz tengo? Bueno, de la raíz depende el fruto. Vamos a orar, amadas hermanas, que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, Señor, y nos permites aprender de ti, de tu palabra. Señor, tu deseo para nosotras como tus hijas es que no nos dejemos engañar, no nos dejemos envolver. Para eso necesitamos estar arraigadas en tu palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotras, es lo que nos has dicho en esta mañana, Señor, para que podamos dar fruto que realmente te agrade. Como mujeres, Señor, clamamos a ti por eso. Señor, y como Pablo oraba por ser llenas de toda sabiduría, de toda inteligencia, conocimiento espiritual. Nuestra sabiduría, la sabiduría del mundo, no sirve, Señor. La única es la tuya, pero esa sabiduría acompañada de fidelidad, que el día que lleguemos a tu presencia, oh Padre, escuchemos esas palabras de ti para nosotras, que hemos hecho bien, bien, buena, sierva y fiel. Señor, es lo que nuestra alma desea. Gracias por anular el acta de decretos que nos era contraria. Gracias por resucitar y porque contigo, Señor, también hemos resucitado a vida nueva aquí ahora. A vida nueva no vivimos como antes y a vida eterna cuando por fin te veamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.